Capítulo 2, cálculo diferencial. Bueno, para los del profesorado se llama cálculo, que yo me acuerdo que se lo dije el primer día, es la denominación que a mí más me gusta porque es la que se adapta, pero análisis también es muy común. Pero cálculo, en realidad, esto es un curso de cálculo. Lo que vemos es cálculo infinitesimal, que es la suma del cálculo diferencial y del cálculo integral. El cálculo con infinitésimos, con cantidades infinitesimales. Ya saben de qué se trata eso. En el primer, acá le aparece un hipervínculo de un videíto de YouTube que no hice yo, pero que está muy lindo, debe durar 2 minutos y medio. Lo introduce de una manera muy entretenida al cálculo diferencial. Se los recomiendo. Este parrafito ya lo hemos hablado cuando en la primera clase, porque ¿se acuerdan cuando hablamos de qué era el cálculo? Que había 2 problemas básicos que se manifiestan en el cálculo, que se podían resumir en este grafiquito. Querer hallar este área que aparece sombreada en color gris y el número que me mide la pendiente de esta recta tangente a esta curva. Esto lo vamos a aprender a resolver en este capítulo y en el siguiente. Perdón, no, dentro de 2. En el siguiente no, en el último. Bueno. Voy a plantear el problema, vamos a plantear el problema del cálculo diferencial, o sea, de la derivada, de esta manera. Vamos a considerar una manzana que cae, que llamo P, que cae de un árbol. Los experimentos demuestran que si se empieza en el reposo, ese objeto, esa manzana, cae 16t cuadrados metros en t segundos. ¿Sí? Es decir, sigue una trayectoria parabólica. Ustedes se ubican, es una parábola que pasa por el origen de coordenadas. Entonces quiere decir que esta manzana cae 16 metros en el primer segundo, ¿sí? Porque claro, estoy reemplazando 16t cuadrado con t igual 1. En el segundo, cuando pasan 2 segundos, ¿cuánto va a caer? 16 por 2 al cuadrado, es decir, 64. ¿De acuerdo? Claro está que va a caer mucho más rápido a medida que vaya transcurriendo el tiempo. ¿Sí? Bueno, la manzana cae siguiendo la trayectoria parabólica. En realidad, no sé si ustedes están viendo física, cuando los objetos caen o cualquier otro fenómeno físico, se trata de modelizar, de idealizar a siempre algún modelo que responde a una ley. A lo mejor va a sufrir una pequeña desviación en el camino, pero se lo idealiza a un modelo que sigue una ley determinada. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos que el objeto caía siguiendo una trayectoria parabólica, 16t cuadrado. Entonces, ahora vamos a ir mirando qué ocurre. Hay algo que se llama obtener la velocidad media o promedio. ¿Saben de qué se trata eso? La velocidad promedio de un objeto, de un móvil o un objeto que cae, es el promedio de variación de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, en el segundo, o sea, los 2 segundos, el tiempo que transcurre es desde el primer segundo al segundo segundo. Y el objeto va a caer, dijimos, 48 metros.
Eso lo vimos por qué. Si seguía la ley 16t cuadrado, a los 2 segundos sería 64 por 2 al cuadrado menos 64 por 1 al cuadrado. O sea, 48 metros. ¿La velocidad promedio cuál es? Y la variación de la posición respecto del tiempo. La posición la tenemos acá, 48 metros. Y el tiempo sería 2 menos 1, un segundo. ¿Cuál sería la velocidad promedio ahí? 48 metros por segundo. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué pasa si yo veo el intervalo que va de 1 a 1,5? Bueno, ¿cuánto va a caer el objeto? Y hago, acuérdense que la ley es 16t cuadrado. Es 16 por 1,5 al cuadrado menos 16 por 1 al cuadrado, es decir, 20 metros. ¿Cuál va a ser la velocidad promedio en este intervalo? Y 16 por 1,5 al cuadrado menos 16 por 1 al cuadrado, que ya lo habíamos obtenido, sobre la variación de tiempo, 1,5 menos 1. Esta cuentita nos da 40 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa de 1 a 1,1? ¿Qué van observando que voy haciendo con los intervalos? Fíjate. ¿Nos vas achicando? Exacto. Fíjate, el intervalo completo sería de 1 a 2, pero lo voy achicando, como dijiste muy bien. Veamos, de 1 a 1,1, ¿qué pasa? ¿Cuánto cae el objeto? 16 por 1,1 al cuadrado menos 16 por 1 al cuadrado. ¿Cuánto cayó? 3,36 metros. Después hice de 1 a 1,01. Hago 16 por 1,01 al cuadrado menos 16 por 1 al cuadrado. Esto nos da 0,3216 metros. La velocidad promedio en el intervalo que va de 1 a 1,1 va a ser la variación de la posición, esta, respecto del tiempo. 1,1 menos 1. Esto nos arroja el valor de 33,6 metros por segundo. Mientras que de 1 a 1,01 va a ser la variación de la posición que tenemos acá sobre la diferencia entre 1,01 y 1. Esto nos da 32,16 metros por segundo. Es decir, que lo que hemos ido haciendo es calcular la velocidad media o promedio en cada uno de los intervalos que fuimos tomando cada vez más pequeños. Profe, perdón, una preguntita. Ahí donde dice 0,3216 sobre 0,01, ¿qué se hace? Para que queden metros por segundo, se correría la coma. Sí, esto hace la cuentita. Las unidades, esto es metros y esto es segundo. Esto hace la cuentita. No te entiendo tu pregunta específicamente. No hay problema. No, hace la cuentita directamente. Yo no me... A ver, Listo. hacer la cuentita con la calculadora directamente. Eso no... Está el resultado acá directamente, pero hacer la cuentita con la calculadora. Listo, gracias. Cuanto más corto sea el intervalo, mejor nos vamos a aproximar a la velocidad en el instante t igual 1. ¿Qué quiere decir esto de la verdadera velocidad? A ver, yo puedo ir tomando intervalos de 1 a 2 segundos, ir viendo el promedio. Ahora, si yo quisiera la verdadera velocidad o la velocidad instantánea al primer segundo, es como que tendría que sacar una foto en ese momento cuando cae la manzana al primer segundo y saber exactamente cuánto vale. A ver, es lo que actualmente
vieron que en las rutas, inclusive en la ciudad, acá en Rosario ocurre, viste que la gente cuando pasa de mayor velocidad, hay un aparatito que les mide, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que les mide? La velocidad instantánea cuando pasó en determinado tiempo. ¿Me están siguiendo? Es decir, normalmente cuando uno viaja en un auto, vieron que el velocímetro va marcando, pero dice, bueno, desarrolla una velocidad promedio de tanto. Fue no sé, de Buenos Aires a Azul y con una velocidad promedio de tanto. Pero ¿qué ocurre? El velocímetro va variando la velocidad, ¿sí? Es decir, la velocidad promedio sería el promedio de todas esas velocidades que fue marcando el velocímetro. Ahora, si yo quiero saber en determinado instante, ¿sí?, la velocidad que tiene el móvil, vamos a suponer, a las 2 horas que hizo el viaje, en el momento preciso, a las 2 horas, eso se llama velocidad instantánea. Usualmente lo que habría que ir tomando son intervalos cada vez más cortos. Supongamos que el objeto, este P, que era una manzana, ¿recuerdan?, se mueve a lo largo del eje coordenado de modo que su posición en el momento t está dado por S igual a f de t igual a 16t cuadrado. Ven la figurita, ¿no es cierto? En el instante c, ¿cuánto va a valer? ¿Dónde va a estar el objeto? En f en c. En el instante c más h va a estar en f en c más h. ¿Cuál sería el promedio desde c a c más h? Es la variación de la posición respecto del tiempo. La posición sería f en c más h, que es todo esto, menos f en c, sobre c más h menos c, que es h. ¿Se entiende? Es decir, ahora fuimos a una instancia un poquito más abstracta, pero sigue siendo lo mismo. La velocidad media o promedio es la variación de la posición, que es en el eje Y, respecto de la variación del tiempo, que es en el eje X. Ahora, si yo quisiera saber, acá viene la pregunta, y si tienen el material, no lo miren, por favor, porque es importante. Si se equivocan, ya saben cómo es mi filosofía, no importa, en realidad no es equivocado, todo sirve. Si yo les pregunto a ustedes, esa es la velocidad promedio de C a C más H. Si yo quisiera saber la velocidad instantánea en el instante C, a ver si se ubican, ¿qué habría que hacer? Un intervalo más chiquito entre C y C más H. Sí, un intervalo más chiquito, sí, muy bien, tu interpretación es lo que veníamos haciendo. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. El tomar esos, muy bien, esos intervalos más chiquitos, ¿a qué alude? ¿Qué va a pasar con el H? Si vos vas tomando, vos tenés acá de C a C más H, pero vos lo querés tomar más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, cada vez más chiquito. ¿Cómo estás considerando ese H? Más chiquito, digamos, menor. Sí, pero ¿cómo es ese H? Es chiquito. ¿Cómo se dice en estos términos? Lo aprendimos en el capítulo anterior. Es un H ¿cómo?
Tiene un nombre, lo nombramos hace un momento, cuando empecé. Infinitésimo, ¿no era? Muy bien. Es infinitesimal. Muy bien. O sea, si es infinitesimal, ese h, ¿a cuánto tiende? A 0. Muy bien. Muy bien. Entonces, si vos cada vez vas tomando intervalos más pequeñitos y ese h se va aproximando indefinidamente a 0. Esta es la velocidad promedio o media, como te guste decir. Para saber la velocidad instantánea en el instante c, ¿qué habría que hacer con este cociente? A ver, si a lo mejor se les ocurre. ¿Qué habría que considerar de este cociente? Viste que usé una palabra muy significativa. Dijimos, por ahí dijeron el h es infinitesimal. Yo dije que el h tiende a 0. ¿Qué habría que considerar de esa velocidad promedio? ¿Qué habría que estudiar de esa velocidad promedio para saber la instantánea? ¿Cómo? ¿El límite puede ser? Muy claro. El comportamiento, si querés, primero le decimos, estudiar el comportamiento de este cociente cuando h es infinitesimal o tiende a 0, es decir, el límite. Entonces, ¿qué va a ser la velocidad instantánea? El límite de la velocidad promedio cuando h tiende a 0, es decir, ¿qué me permite ver que ese h tiende a 0? ¿Qué me permite ver? El que cada vez tome intervalos más pequeñitos, que me hacen llegar al instante c. ¿Se va entendiendo la idea o no? Sí, sí. Por eso hay que estudiar primero el proceso al límite, porque así llegamos a este concepto que ya lo vamos a extrapolar a lo que es la derivada. Bueno. Todo esto es todo lo que ya conté. Por eso lo pasé. Entonces dije que la velocidad instantánea, que le puse v sub i, es el límite cuando h tiende a 0 de la velocidad promedio. Es decir, el límite de este cociente. ¿Mm? Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer para 16t cuadrado, cuando t vale 1. Yo ahora, antes de ir a verlo, y les pido por favor no lo miren, porque ustedes ya lo tienen, les voy a hacer una pregunta. Vuelvo hacia atrás. Viste que dice que uno le pide más al que más da, ¿no? Por eso les pregunto tanto. Nosotros queremos ver la velocidad instantánea al primer segundo. Una instantánea, fíjate, viste que uno a la foto también le dice una instantánea. Bueno, pero fuimos haciendo promedios. A ver, de 1 a 2 el promedio es 48 metros por segundo. De 1 a 1,5, 40 metros por segundo. ¿Sí o no? De 1 a 1, perdón, de 1 a 1 a 1,1, 33,6. De 1 a 1,01, 32,16.
por ahí podríamos haber hecho alguno más. A ver, pero más o menos la idea. ¿Qué les parece? ¿Se arriesgan a dar un valor de la velocidad instantánea al primer segundo en base a todos estos valores que vimos? 32,16 por el intervalo más chiquito. En este me dio 32,16. Pero yo te pregunto, la velocidad instantánea en 1, ¿cuánto te parece que va a dar? ¿Quieren hacer, se animan a hacer, antes de ir a hacer un par de cuentitas más? ¿Les parece buena idea? Se ubican lo que hay que hacer. Sí, Hagamos. Hagan esta tarea. Por ejemplo, hagan de 1, ¿quieren que lo anotemos acá en el MathType? Bueno, mejor. Bien. Espera. No está abierto. Aguarda, ¿eh? Ahora sí. Espera. Nosotros tenemos que la ley f de t viene dado por, es decir, la manzana cae siguiendo esta ley, 16t cuadrado. De 1 en el intervalo, vamos a ponerle así, del intervalo de 1 a 2, bueno, este es completo, de 1 a 2, la velocidad promedio, le ponemos así, velocidad media, es igual a 48 metros por segundo. ¿Está bien? Después, de 1 a 1,5, 40 metros por segundo. ¿Está bien? Después, ¿qué más hicimos? Al 1.1. A 1.1, espérate, 33,6. 1.1 nos dio 3,36 la velocidad, perdón, 32,16. Esa es la última, profe. Es la de 1,01, la de 32,16. Esta es 33,6, tenés razón. 33, Claro. gracias. Gracias. Y de 1 a 1,01, espera, nos dio, Buen día. buen día, la velocidad promedio nos dio, ¿cuánto me dijiste? 32, no, 16. bien. Bueno. Entonces podríamos hacer por lo menos 2 intervalos más, 3. No es una, 1.001, después 1.0001, total lo hace la calculadora, no. Y uno más, 1. Acuérdense cómo era la velocidad promedio. ¿Qué hacía con la velocidad promedio?
es la función en el valor C más H menos F en C, que en realidad el C más H sería el extremo superior del intervalo menos el extremo inferior del intervalo sobre el valor de H, es decir, el incremento que sufrió el punto inicial 1 hasta acá. ¿De acuerdo? ¿Se animan a hacer estos tres y después me dicen el resultado? Bueno, Ahí está. Profe, Sí, te estoy escuchando. ¿puede ser que todos se acerquen a 32? Sí, pero igual, sí, 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 sí. Pero, ¿vos tenés los valores, Tomás? Sí, el primero es Decímelos si sos tan amable. ¿Cómo? 32,016. Este sería así. Sí. El otro, pero el mismo, pero con un cero más. Claro. Así. Sí. Y este también. ¿Así? También. Sí. Algunos ya lo hicieron, se ubican. A ver, ¿qué les parece que va a ocurrir en el instante 1? La manzana, ¿qué velocidad va a tener en el instante 1? 32. Exacto. Pero ahora lo vamos a comprobar analíticamente. No sé si alguno quiere copiar esto antes de que yo pase al material de nuevo. yo ya estoy, profe, gracias. ¿Sí? Se va entendiendo la idea hasta acá, ¿no es cierto? Sí, sí. Mira. Acá está. Entonces, la velocidad instantánea va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f en 1 más h. H representa el incremento, ¿sí?, en el eje X, que me permite ir achicando los intervalos, menos f en 1, porque vos querés averiguar en 1, sobre h. Es un límite. Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Cuánto vale f en 1 más h? Y si vos tomás la función y la evaluás en 1 más h, ¿se acuerdan la maquinita? Reemplazo t por 1 más h. Es 16 por 1 más h al cuadrado. F en 1 es 16 por 1 al cuadrado. Sobre h. Bueno, acá desarrollo el cuadrado de un binomio. A ver si esto lo puedo extrapolar. Sí. Lo llevamos al MATLAB. ¿Esto les parece bien? Bueno.
¿Puedo borrar todo esto? Sí, sí. Bueno, fíjense acá. Yo me salté un paso por una cuestión de practicidad, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hubiera quedado acá? Hubiera quedado 16, ¿por quién? Por el cuadrado de un binomio. 1 más 2h más h elevado al cuadrado, menos 16 sobre h. En el próximo paso hice distributiva, ¿sí? 16 más 32h más 16h cuadrado. En definitiva, si yo me fijaba de entrada, este límite es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Se acuerdan? Entonces tengo que romperla. Si saco factor común h, ¿qué me queda? 32 más 16h. ¿Cuánto vale este límite cuando h tiende a 0? 32. ¿Cuánto nos dio la velocidad instantánea al primer segundo? 32 metros por segundo. Lo cual, lo que habíamos supuesto, tomando intervalos más pequeños, es adecuado. ¿Se va entendiendo la idea? Sí, sí. Bueno. No sé si quieren copiar algo. Está en el material, salvo este paso. Este paso es como que lo salteé. Es lo único. Yo ya termino de copiar, profe. El resto, ¿qué dice? ¿Listo? Bueno. Ahí está. Bueno. Hasta acá miramos el problema desde el punto de vista de la física, ¿sí? Que en realidad van a ver que se puede ver desde... Hay un montón de esas cuestiones, pero vamos de a poco. Ahora vamos a ver la diferencia entre ahora lo vamos a ver desde el punto de vista geométrico. Pendiente de una secante, pendiente de una tangente. Esta sería una recta tangente en el punto P. Esta también. Es tangente en ese punto, ¿sí? En realidad, ¿qué diferencia habría entre cuando es tangente y secante? Tangente hay una proximidad de la recta en un punto de la otra curva. En la secante sería en 2 puntos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Vamos a tratar de ver el problema de recién desde lo geométrico. Quiero volver a mostrar la figurita original. Fíjate, vos tenías C, F en C. C más H, F en C más H. ¿Sí? Originalmente la velocidad promedio estaría evaluando. ¿Qué estaría evaluando la velocidad promedio? Por esos dos puntos, C, F en C y C más H, F en C más H, estaría pasando una recta secante. Entonces, la velocidad promedio, ¿qué me estaría evaluando? La pendiente ¿de quién? De la recta secante. ¿De acuerdo? Eso se puede ver claramente en la figurita. A ver cómo puedo, quiero mostrarles. A ver, vamos acá. Espera.
Vamos a hacer una figura. Ahí está. No, muy feo. Ahora sí. Entonces, tomamos este punto. Y este punto. Ahora le vamos a poner nombre a estos puntos. Este punto le llamamos C y a este C más H. Esto es una función, una curva. Esto sería F en C. ¿Está bien? Y este F en C más H. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Acá se genera un triangulito. Están viendo, estamos compartiendo, ¿no es cierto? A ver. Sí. Este es C. Este es C más H. Este es F en C. Y este es F en C más H. Espera, bueno, está bien marcado el punto este, no me dejaba. Bueno, acá fíjense un detalle. No. Queda claramente determinado un triangulito, que fue justo cuando se cortó. ¿Lo ven? No, no me... Ahí está. Y ahí está. ¿Lo ven? En ese triangulito, ahí tenemos un ángulo, ¿no es cierto? Fíjense, esta es la curva generada por esta ley, que es la función. Fíjense que la recta por estos puntos, C, F de C, C más H, F en C más H, ¿cómo es esa recta ahí? Secante. ¿De acuerdo? La velocidad promedio, bueno, yo acá en particular lo hice en un valor C, podría ser 1, 1 más H, F en 1, F en 1 más H, C representa cualquier valor real, ¿sí? Pero la velocidad promedio, ¿qué es? El cociente de este valor, que es el cateto opuesto al triangulito, sobre este valor, que es el cateto adyacente, ¿sí? ¿De acuerdo? Si yo hago la tangente trigonométrica del ángulo alfa, ¿a qué es igual? En esta figurita. A F en C más H menos F en C sobre H. Es decir, que la velocidad promedio, geométricamente, esa velocidad promedio me da un número, pero geométricamente lo que me está evaluando es la pendiente de la recta secante a esta curva en estos dos puntos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso me está evaluando Sí. la velocidad promedio. Eso me está evaluando. Ahora, cuando yo obtengo la velocidad instantánea, ¿qué estoy evaluando? Bien,
Ahora vamos a ver con una figura detenidamente, pero creo que esta aclaración era fundamental. Si lo quieren copiar esto, yo los espero, por favor. Avísenme cuando está. Listo. ¿Listo? Miren que tengo que sacar el dibujito, por favor. Fíjense que todos lo hayan copiado. Sí, sí. Vamos acá. Entonces estábamos acá. Imagínense una curva C, que es la función, y una recta secante en los puntos P y Q, que es lo que acabo yo de mostrar con la velocidad promedio. La recta es una recta secante. ¿Qué pasa cuando el punto Q se va aproximando cada vez más a P? Se va tornando cada vez más próximo. ¿Qué pasa con esta recta secante? ¿A qué va tendiendo a ser esa recta secante? Cuando el punto Q se aproxima cada vez más a P. La tangente. A una recta tangente. En el punto P. Exactamente. Se va aproximando a ser la recta tangente en el punto P. Perdón, tangente en el punto P, dije bien, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que acabo de mostrar en el dibujito. La pendiente de la secante es F en C más H menos F en C sobre H. ¿Lo recuerdan? Que es la velocidad promedio. Ahora, si yo tomo el límite de este cociente cuando H tiende a 0, o sea, de la pendiente de la secante, ¿qué es lo que obtengo? La pendiente de la recta tangente, que es la velocidad instantánea. ¿Se entiende lo que digo? Geométricamente, la velocidad promedio, ¿sí?, me evalúa geométricamente la pendiente de la recta secante a la función en los dos puntos, ¿sí?, el extremo superior e inferior de ese intervalo que uno calculó el promedio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando H tiende a 0, esa recta secante, ¿a qué posición tiende? A la de recta tangente. ¿Y qué me evalúa? Ese límite, si existe y es finito, me evalúa la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, que es la velocidad instantánea en ese punto. Van relacionando geométricamente y físicamente. ¿Sí? Acá está la recta secante original, acá está la recta tangente. ¿Sí? C más H, C, F en C más H. Cuando H tiende a 0, esta recta tiende a ser la recta tangente en el punto. ¿De acuerdo? Bueno, acá plantea un ejemplo. Dice, encuentra la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x igual a 16x cuadrado en el punto 1, 16. ¿Qué encuentran en esta propuesta que yo hago ahora respecto de la que hicimos hace un rato? ¿Qué opinan? Se ubican lo que calculamos hace un ratito atrás nomás. Que yo le hice... Sí, perdón, discúlpame, ¿qué decís?
No, que lo que preguntaste vos, que lo recordás. Pero no te entendí lo último, discúlpame. No, nada, profe, nada, no pregunté nada igual. Ah, pensé que habías preguntado algo. Hace un rato, ¿qué es lo que quisimos calcular? ¿O qué calculamos, mejor dicho? No quisimos y lo hicimos. Tomás me dijo lo de los valores que tomaba los intervalos cada vez más pequeños. ¿Y qué calculamos? El La, límite. la velocidad instantánea en el punto 1, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál era la ley con la que la calculamos? 16t cuadrado. Y ahora te pide que encuentres la pendiente de la recta tangente a y igual a f de x igual a 16x cuadrado en el punto 1,16, es decir, en el punto de abscisa 1. ¿Qué opinan de este problema respecto del anterior? ¿Qué va a ser igual? ¿Qué opina Agostina? ¿Qué opina el resto? Sí, porque es el mismo valor, digamos. Es la La misma ley. ley, el mismo valor, pero nada más que lo está preguntando desde qué punto de vista. Geométrico. Exacto. Acá está realizado. Bueno, lo pueden ver, me vuelve a dar 32. O sea, pero la respuesta a la pregunta es distinta. La pendiente a la recta tangente, de la recta tangente a esta curva en este punto es 32. El otro pedía la velocidad. Usando el término de un libro que es, lo cito ahí, yo ahora no me acuerdo el nombre, lo cito ahí. Creo que el Purcell. El cálculo de Purcell, porque no es la expresión, no es mía, nunca se cita algo que no es de uno, siempre hay que citarlo. Encontrar la pendiente a una curva en un punto y la velocidad instantánea son gemelos idénticos. O sea, son las dos caras de la misma moneda. Ahí lo nombro. En realidad, haber encontrado la pendiente de la recta tangente a la función y igual a 16x cuadrado, o encontrar la velocidad instantánea a la ley y igual a 16t cuadrado al primer segundo, estamos calculando la derivada de la función en el punto 1, para cualquiera de los dos. Estamos calculando la derivada de la función en el punto 1. Ya nos estamos encontrando por primera vez con el concepto de derivada, que nos encontramos sin darnos cuenta. ¿Sí? ¿Se van ubicando? ¿Seguros? Sí, sí. Bueno, yo esta vez le integré la práctica, se vendría a ser el TP3, creo, ya, me parece, o el TP2, no me acuerdo, al material. Vamos a la actividad de aprendizaje 1. Dice, la ilustración precedente me muestra un esquiador en diferentes secuencias de su traslación a lo largo de una montaña. Dice, responde en base a esta figura las siguientes preguntas. ¿En cuál de estos tres momentos le cuesta más esquiar? ¿Y por qué? Se ve la figura bien, ¿no? ¿En cuál le cuesta más esquiar y por qué?
¿Qué opinan? Para mí, en el A, porque tiene un poca, digamos, poco envión, vamos a decirlo, anterior, y tiene que, digamos, mover su propio peso de arriba. En el B tiene más envión, digamos. No sé. Ahora, respecto a B, ¿cómo está en A y cómo está en B? Y B está en subida, le cuesta más. En A, está bien lo que vos dijiste, Agostina. Es decir, si se quisiera mover ahí es como que, ¿cómo está en A? ¿Se está moviendo en A? No, Claro. Donde se está moviendo es cuando está subiendo la montaña en B. Acá, ¿cómo está? está bajando. Claro. Entonces, ¿en dónde le está costando más? Hubo una respuesta, pero bueno, quiero ver qué opinan. A ver, cuando baja, ¿qué pasa? A ver, acá no está ni subiendo ni bajando, está como detenido. Acá está subiendo, como me dijeron bien, y acá está bajando. ¿En cuál momento realmente le cuesta más hacer el trabajo del esquí? En el B. ¿Qué opina el resto? Para mí en el A, yo sigo con lo mismo, porque está quieto y si tuviera que arrancar, tiene que mover su propio peso, digamos. Pero el problema es que en el A, yo te entiendo y me parece muy bien, pero en el A está detenido. Es decir, está, no va ni para un lado ni para el otro, quedó quieto ahí. O sea, no hay ningún esfuerzo en el A, es decir, está ahí, se quedó. Es decir, está detenido. Claro, es tu perspectiva, pero es decir, no hay ningún esfuerzo porque, a ver, si miraras, si, ya me adelanto al ítem B, dice si utilizo una recta y prolongo los esquíes en los puntos A, B y C, ¿qué clase de recta obtendríamos en cada uno de los puntos? Mejor dicho, ¿qué pendiente tendría la recta que obtendríamos en cada uno de los puntos? ¿Qué pendiente tendría la recta en donde el señor o el muchacho está subiendo? ¿Cómo sería la pendiente de esa recta? ¿Qué signo tendría? Positivo. Positivo. ¿Qué significa en una recta cuando la pendiente es positiva? ¿La recta qué le está pasando? Es ascendente. Claro, es creciente. ¿Cómo sería la pendiente acá? Negativa. ¿Y qué significa Sí, eso? creciente. Que crece. Muy bien. ¿Y cómo sería la pendiente acá? Neutra. Me encantó la respuesta, neutra, o sea, nula. Y si la pendiente de una recta es nula, ¿qué tipo de función corresponde a una pendiente de recta, a una recta de pendiente nula, perdón? Una función ¿cómo?
¿Cómo se llama una función que tiene pendiente nula? Constante puede ser. Claro. Y si es constante, siempre va a tener el mismo valor. No hay ni crecimiento ni decrecimiento. El esquiador está estático ahí. ¿Se entiende, Agostina, lo que te digo? Que te decía antes. Sí, sí. ¿Estamos? Si consideramos el perfil de la montaña, si consideramos que el perfil de la montaña es la gráfica de una función, ¿cuál es el valor de la derivada de la función? En A, ¿y cuál es el valor de la derivada de la función en A? Siendo que la derivada me evalúa la pendiente de la recta tangente a la función. ¿Cuál sería el valor de la derivada en A? 0. Bien. ¿Y qué signo tendría el valor de la derivada en B y en C? Positivo y negativo. ¿Se van dando cuenta? ¿Sí? Sí, sí. Acá vuelvo a poner un hipervínculo, que los invito a que lo vean. También son cortitos, el primero 2 minutos y medio cada uno deben durar. Eso se lo dejo para ustedes, es a modo de curiosidad. Bueno, ahora vamos a hacer problemitas, ¿sí? Vamos a la actividad de aprendizaje 2. Dice, los problemas 1 a 4 están planteados en forma de gemelos idénticos. Vamos a empezar con el 1, ¿les parece bien? Dice, encontrar... Sí, perdón, me pareció que dijeron algo. No, profe, yo te contesté. Nada más que Bueno, no superpusimos. 1A. Encontrar la velocidad instantánea de un cuerpo que cae cuando t es igual a 1 segundo y cuando t es igual a 2 segundos. Debe considerarse que el cuerpo cae siguiendo la relación funcional dada por f de t igual a 2t cuadrado más 1 metros después de t segundos. Es decir, sigue una parábola. ¿Vamos a hacerlo? Entonces, esto es actividad de aprendizaje 2. Y la ley que me dan es esta, que para no escribir le vamos a poner metros por segundo. ¿Les parece bien? Así. Entonces me pide la velocidad instantánea cuando t es igual a 1 segundo que se puede abreviar así, y t igual a 2 segundos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos para averiguar la velocidad instantánea? Ponemos velocidad instantánea en 1. A ver si alguien se anima a decir qué tengo que hacer. ¿Se acuerdan que calculábamos un límite? El límite, vamos a dejar esto en la incógnita todavía, de la ley. De la ley que la evaluábamos, ¿se acuerdan? En f, ¿en cuánto? En 1 más cuánto. Más h.
menos f en 1. ¿Se acuerdan que yo de 1 iba armando los intervalitos, que después los iba acortando? Pero esa idea era con h cada vez más chiquitito, ¿sí? Entonces iba de 1 a 1 más h. Sobre h. Y ese h en el límite, o sea, ¿qué tenía que estudiar de este cociente? El comportamiento cuando h, ¿cómo se hace? Muy chiquitito, entonces h ¿Cero? tiene que tender ¿a qué? A 0. Ya de entrada, si vos mirás este límite, cuando h tiende a 0, esto tiende a f en 1, menos f1 tiende a 0, sobre algo que tiende a 0 es una indeterminación. Bueno, ahora hay que calcular un límite, cosa que ustedes saben hacer muy bien. ¿Cuánto sería f en 1 más h? A ver, ¿cómo me quedaría f evaluado en 1 más h? 2 por cuánto? Por 1 más h al cuadrado. Más 1. ¿Se acuerdan la maquinita? Si yo esto lo evalúo en 0, me da 2 por 0 al cuadrado más 1. Si lo evalúo en 1, 2 por 1 al cuadrado más 1, 3. Si lo evalúo en 5, 2 por 5 al cuadrado más 1. Y si lo evalúo en 1 más h, 2 por 1 más h al cuadrado más 1. Pero ahora le voy a sacar el valor de f en 1. ¿Cuánto es el valor de f en 1? 2 por 1 al cuadrado más 1 sobre h. Entonces ahora hago este cuadrado de un binomio, ¿no es cierto? 1 al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Esto ya lo tengo porque esto es una 2 por 1 más 1 es 3. Me queda 2 más 4h más 2h elevado al cuadrado menos 2 sobre h. Este 2 se va a ir con el otro 2, ¿no? ¿Y qué puedo hacer ahora en este límite, en el numerador? ¿Qué les parece que puedo hacer? Factor común. H. Entonces queda h por 4 más 2h sobre h. Se cancela h, ¿no es cierto? Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 4 más 2h. ¿A cuánto tiende este límite? A 4. 4 metros por segundo. Es decir, que la velocidad instantánea era, no me acuerdo ya qué era lo que, era un cuerpo que cae. Al primer segundo son 4 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, yo los invito a que copien este y me gustaría que hagan el de los 2 segundos. Solos. Y después lo corregimos. ¿Les parece bien? Sí, sí. Bueno. Listo, Rodolfo. Epa, rápido. Todos lo hicieron rápido. Excelente. El resto los espero yo, ¿eh? Están medio, hoy están medio, yo no sé si están todavía medio dormidos, el efecto del día de la primavera, ese.
Están medio apagados hoy. ¿Qué me dice el resto? ¿Lo hicieron o lo están haciendo? No, yo lo estoy haciendo. Me parece que Manu se refirió a que terminó de copiar. Ah, perfecto, perdón. Bien, bien. No, yo lo espero. Yo quiero que lo hagan tranquilo, que lo entiendan. Bien, gracias por tu aclaración. Bueno, para 2, reemplazamos por 2. F en 2 más H, ¿correcto? Menos F en 2. 2 más H. O sea, F en 2 más H sería 2 por 2 más H al cuadrado más 1. Menos 2 por 2 al cuadrado más 1. Bueno, desarrollo el cuadrado de un binomio. 2 al cuadrado, 4, más el doble producto del primero, que es 2, por el segundo, que es h, más h al cuadrado. Más 1, menos, esto es 2 al cubo, 8 más 1, 9. ¿De acuerdo? Acá me queda 8. 1 menos 9 es menos 8. En esta distributiva me queda 2 por 2, 4 por 2, 8h, más 2h cuadrado. ¿De acuerdo? Acá saco factor común h, me queda 8 más 2h sobre h. Cancelo, me queda 8 más 2h y me queda 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Le dio eso como respuesta? Sí, sí. Bueno, bien. En el problema que sigue, dice así. No, perdón, en la parte B. En la parte B. Todavía no terminé el 1. En la parte B. Dice, encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva dada por I igual a f de x igual a 2x cuadrado más 1 en los puntos 1, 3 y 2, 9. Vamos para allá. Vamos a hacer esto. Esta era la parte A. Dijimos que al primer segundo ¿cuánto habíamos obtenido como velocidad instantánea? 4 metros por segundo. Bien, gracias. Habíamos dicho que al primer segundo obteníamos 4 metros por segundo y al segundo segundo 8 metros por segundo, ¿sí o no? Sí. En la parte B me decía que encuentre la pendiente de la recta tangente a esta curva. Primero me lo dice. Me pide la pendiente en el punto 1, 3, vamos a ponerle pendiente de la recta tangente, ¿no es cierto? En este punto, en el punto 1, 3, que equivale a decir cuando x vale 1. ¿Hace falta volver a hacer todo el procedimiento? ¿Qué opinan ustedes? Era la velocidad instantánea. Claro, a ver, la ley es la misma.
La velocidad instantánea al primer segundo es 4 metros por segundo. La pendiente de la recta tangente en el punto 1 o 1,3, es decir, en abscisa 1 o en el punto 1,3, ¿cuánto va a valer esa pendiente? 4 metros por segundo. Claro, pero ojo la respuesta. 4 metros por segundo, ¿puede ser la pendiente de una recta? Ah, no, porque tiene unidades de velocidad. Claro, la velocidad sí es 4 metros por segundo, pero la pendiente es un valor adimensional. ¿Qué número le corresponde como pendiente? 4. Y la pendiente en el punto 2,9 o en el punto de abscisa 2, ¿cuánto va a valer? 8. ¿Se entiende? ¿Se va comprendiendo la idea? Estamos hablando que este era nuestro problema número 1. Profe, una pregunta. Sí. Si fuera en el punto 1,5 también sería 4. Espérate, le puse 1,3, no me di cuenta yo. Está bien, a ver, 1,3, está bien. De nuevo, ¿por qué no me volvés a decir de nuevo, por favor? Que si fuera, por ejemplo, en el punto 1,5 o 1,6, ¿sería lo mismo también 4? Bueno, muy interesante tu pregunta. A ver, ¿vos podrías tener un punto 1,5 para esta función? A ver, esto es la X. En este caso sería la X. Y esta es la Y, la imagen. ¿Cuánto vale la función en 1? F en 1. 2 por 1 al cuadrado más 1. 3. Ah, ahora sí. Claro, 1,5 no es un punto de la curva. Porque en 1 la imagen Claro. es 3. ¿Se entiende? Y en 2... Y ahora sí, profe, gracias. Bueno, excelente. Bien. Bueno. Vamos a leer el enunciado. Aguárdenme un minuto. Vamos a leer el enunciado. Es un momentito. Esperen que se los pongo para que lo vayan viendo. Quiero que vayan leyendo el problema número 2A. El 2A, ¿eh? Bien. El 2A dice, ¿qué tiempo requiere el cuerpo que cae descrito en el problema 1A para alcanzar una velocidad instantánea de 25 metros por segundo? ¿Qué tiempo requiere el cuerpo que cae descrito en el problema 1A para alcanzar una velocidad instantánea de 25 metros por segundo? ¿Qué les parecen? ¿Qué habría que plantear acá? Ahora vos ya conocés la velocidad instantánea. Querés el tiempo. Estamos en el problema número 2. La velocidad instantánea en un tiempo t vale, ¿cuánto dijimos? 25 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces vos lo que querés saber es el tiempo. Tiempo para el cual la velocidad instantánea vale 25 metros por segundo.
Entonces, la velocidad instantánea para un tiempo t tiene que ser igual a 25 metros por segundo. Y cuando vamos a plantear el límite, en vez de poner un valor acá, ¿qué ponemos? El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? ¿De f en qué? Nosotros lo habíamos hecho a 1 segundo y a 2 segundos. Entonces hacíamos el límite cuando h tiende a 0 de f en este último caso, f en 2 más h menos f en 2 sobre h. Y ahora es para un tiempo t. Entonces, ¿qué cambio hacemos en todo esto? Reemplazamos con la t, ¿A quién reemplazo con la t? al 2 en este caso. Porque ese es el tiempo. Entonces, f en t más h, espérate, ojo porque es esta la ley. Hacemos 2 por 2 más t al cuadrado, más 1, que es la ley, menos f en t. Y f en t es 2t cuadrado más 1. Entonces es 4 más el doble producto de 2 por t. Espérate, t más h. Entonces t más h es t más h al cuadrado. ¿Está bien lo que dice? F en t más h es donde está t reemplazo por t más h. Menos f en t directamente es 2t cuadrado más 1. Entonces ahora me va a quedar 2 por t cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Más h al cuadrado, menos 2t cuadrado, esperen, está grabando, chicos, ¿no? Sí, profe, ¿no te faltó el más 1? Sí, muy bien, muy bien. Es el doble de este cuadrado, más 1 menos esto. Ya podría cancelar esto, ¿o no? Entonces me queda 2t cuadrado más 4th más 2h al cuadrado menos 2t cuadrado sobre h. ¿Puedo cancelar algo? Sí. Y ahora saco factor común h. H me queda 4t más 2h, ¿sí? Sobre h. Se cancela h con h. Y me queda el límite cuando h tiende a 0, ¿de cuánto? De 4t. De 4t más 2h. Sí, vos me lo hiciste ya. Está bien, yo te entendí. ¿Y este límite cuánto vale? ¿Cuánto vale el límite de 4t más 2h cuando h tiende a 0? 4t. Bien. Por lo tanto, ojo ahora, tendríamos que mirar la cadena.
25, ¿a qué tiene que ser igual? A 4t. Porque vos lo que querías averiguar, ¿qué es lo que querías averiguar? El tiempo. Entonces vos partiste de que la velocidad vale 25. Hiciste todo el desarrollo, es 4t. Ahora tenés que despejar el tiempo. ¿Cuánto nos queda el tiempo? 25 cuartos, que es segundos. ¿Cuánto es 25 dividido 4? 25. 6.25. O sea, a los 6.25 segundos, la velocidad de este cuerpo que cae es de 25 metros por segundo. ¿Se entiende? Esta era la parte A del ejercicio. ¿Estamos? ¿Qué pregunta la parte B? ¿En qué punto o puntos la recta tangente a la curva dada en 1B tiene una pendiente igual a 25? Es decir, la función era esta. O sea, cuando esta función me pregunta para qué x la pendiente de la tangente es igual a 25. ¿Les parece que va a hacer falta hacer todo de nuevo? Esperen, saco esto. ¿Se puede responder ya? Sí, porque tenés la velocidad instantánea. ¿Para qué valor de x va a pasar que esto va a tener una tangente de 25? Perdón, una pendiente de la recta tangente. ¿Y qué valor de x? 6,25, profe. Claro. 6,25 o 25 cuartos. ¿Cómo era la pregunta, profe? El problema no lo tengo a mano, perdón. ¿En qué punto o puntos la pendiente de la recta tangente a esta función es igual a 25? Gracias. Es decir, es exactamente lo mismo, nada más que el otro te pide la velocidad. No, por favor. ¿Nos vamos ubicando? No sé si van copiando, ¿no es cierto? Las resoluciones o algunas las han hecho ustedes. Sí, profe, listo. Bueno. Díganme si está listo para ir al problema número 3. Sí. ¿Estamos listos para ir al problema número 3? Sí, sí. ¿Seguros? Bueno. 3A. Bueno, hacemos un viaje en el tiempo acá. Dice, la velocidad de difusión de una peste negra en un poblado medieval siguió la relación funcional dada por f de t igual a t cuadrado menos t. Encontrar el índice de difusión de la enfermedad, es decir, la rapidez de cambio de la difusión de la enfermedad respecto del tiempo. ¿Vieron cómo la velocidad es la rapidez de cambio de la posición respecto del tiempo, ¿no es cierto? Acá es la rapidez de cambio de la difusión de la enfermedad respecto del tiempo, es decir, el número de personas enfermas por día. El primer día, a los 10 días y a los 40 días. A ver, repito de nuevo el enunciado.
La velocidad de difusión de una peste negra en un poblado medieval siguió la relación funcional dada por f de t igual a t cuadrado menos t. Encontrar el índice de difusión de la enfermedad, es decir, la rapidez de cambio de la difusión de la enfermedad respecto del tiempo, o sea, número de personas enfermas por día, el primer día, a los 10 días y a los 40. ¿Se animan a hacer esto? La parte B me dice, encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva dada por la función f de x igual a x cuadrado menos x, en los puntos 1, 0, 10, 90 y 40, 1560. ¿Se animan a hacerlo? Y hacer el menor trabajo posible en el ítem A, si se dan cuenta de un pequeño detalle. Bueno, sí, lo tienen que hacer por el... Sí. ¿Se animan o no se ubican? ¿O lo hacemos juntos? No sé, digo, pregunto. El no ya lo tienen. Yo, profe, con índice de difusión sería la velocidad La media. velocidad de cómo se va difundiendo la enfermedad. Eso es. Es la misma idea. ¿Quieren que hagamos el planteo? ¿Hacemos el planteo? Vamos al 3A. Borro todo, ¿no es cierto? Sí, sí. A. La ley viene dada de difusión por f de t igual a ¿qué? A t cuadrado menos t. Me pide la velocidad de difusión de la enfermedad. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. No sé si sé. Porque me lo pide al primer día, a los 10 días y a los 40 días. ¿Hace falta hacer los 3 cálculos distintos? ¿Podríamos hacer algo más genérico? Y después, digo, pregunto. Podemos hacerlo el primer día y después lo multiplicamos. Pero no es una regla de 3 simple, ¿eh? No. Podríamos hacer la velocidad de difusión para un tiempo general, un tiempo t, ¿o no? Es decir, t representa los días. Puede ser 1, 10 o 40, pero lo hacemos en forma general, ¿correcto? Entonces, esto sería el límite cuando h tiende a 0, ¿de cuánto? A ver, si ya se están acostumbrando a la idea. ¿De f en cuánto? ¿En t? T más H. Bien. ¿Menos cuánto? Menos f Menos F en T. sobre H. Bueno, ahora hay que hacer este cálculo. Y después, lo que obtengan, lo evalúan en 1, en 10 y en 40. ¿Se dan cuenta de lo que digo o no? Sí, sí. Bueno, la parte B es similar a lo que hacíamos. Y el problema número 4 es interesante porque en definitiva usa la información anterior. Entonces, a mí me gustaría que ustedes hicieran el problema 3 y 4, les doy un ratito y después, como hacemos siempre, lo corregimos. ¿Qué les parece la idea? Sí, sí. Bien, bien. Me parece bien, Rodolfo. Buenísimo.
Profe, 210. perdón, ¿Cómo, ¿me cómo? podría poner un poquito el material que no lo tengo a mano para sacarle una foto al problema 4, por favor? Espera, aguarda. Espera. Ahí está, justo. ¿Está bien? Yo acá no lo veo, perdón. Ah, no te lo estoy compartiendo, discúlpame. Yo me olvido a veces, ¿viste? Ahí está, ahí está. Ahora sí. Listo, gracias. No, por favor, discúlpame, yo por ahí me olvido. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, son 10:14. ¿Les parece 20 minutos? Sí, sí. 10:35 nos reencontramos. Bueno, Pero a no vencerse, a trabajar que no sé, está bien, sí, porque tienen que hacer el límite, todo, sí. Bueno, nos vemos. 3A. Dice, la velocidad de difusión de una peste negra en un poblado medieval siguió esta relación funcional, dada por f de t igual a t cuadrado menos t. Encontrar el índice de difusión de la enfermedad, es decir, la rapidez de cambio de la difusión de la enfermedad respecto del tiempo, es decir, número de personas enfermas por día. Pero te lo pide el primer día, a los 10 días y a los 40 días. Para no trabajar tanto, esperen, voy a compartir. Para no trabajar tanto, en vez de yo plantear la velocidad de difusión al primer día y hacer todos los cálculos a los 10 y a los 40, lo que hago es plantearlo en un tiempo t. ¿Sí o no? Entonces planteo el límite cuando h tiende a 0 de f en t más h menos f en t sobre h. ¿De acuerdo? Donde t después lo reemplazo por 1, por 10 y por 40. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale f en t más h? Y t más h al cuadrado menos t más h, menos f en t, que es menos t cuadrado más t. Desarrollo el cuadrado de un binomio, t cuadrado, más 2th más h cuadrado, menos t menos h. Y esto lo tenía. Cancelo menos t cuadrado con t cuadrado, menos t con t. Nos quedó esto. El límite cuando h tiende a 0 de 2th más h cuadrado menos h. Saco factor común h, cancelo y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2t más h menos 1. Cuando h tiende a 0, ¿a cuánto tiende este límite? A 2t menos 1. ¿De acuerdo? Chicos, ¿hay algún problema de audio o algo? Porque es importante que interactuemos. ¿De acuerdo o no? sí, sí. Bien. ¿Alguien había llegado a este resultado? No, yo no. No. Pero es el cálculo de un límite, no hay nada nuevo en todo esto. Sí, sí, sí. O sea, les quiero hacer notar eso. Yo hice el cálculo de la velocidad de difusión en un tiempo t. Yo quiero saber lo que pasa al primer día. Reemplazo por 1. Es 2 por 1 menos 1. O sea, el primer día había un enfermo. ¿Qué pasó a los 10 días? 2 por 10 menos 1. 19 enfermos. ¿Y qué pasó a los 40 días? 2 por 40 menos 1. 79 enfermos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Luego me preguntaba, para esta función, que es la función de la ley de difusión de la enfermedad, que encontrara la pendiente de la recta tangente en 1, 0, lo escribo, esperen, en 1, 0, pendiente de la tangente en el punto 1,
0. Es decir, es la imagen de la función en 1. ¿Sí? Después me pedía en 1090, ¿no? Y en 40, 1560. A ver, ¿qué opinan? ¿Hace falta hacer todo de nuevo? ¿Cuál va a ser la pendiente de la recta tangente en 1? 1. En 1090 19. y en 40, 1560. 79. Yo creo que ya tienen claro que calcular una velocidad, o sea, la rapidez de cambio, miren lo que voy a decir, de una magnitud respecto de otra, esa magnitud es una variable dependiente, que sería el eje Y, respecto de una independiente en el eje X. ¿Sí? Es lo mismo que calcular la pendiente de la recta tangente a la función que genera esa variación. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno. Nadie llegó a estos resultados, ¿no es cierto? No importa. Esto quieren copiar, les achico. Esperen, le saco esto. De última me dicen cuándo bajo, porque está bien, es una letra que se ve bien. ¿Están copiando? Sí, sí, yo ya le Sí. saqué foto, profe. Si puede bajar un poquito, Rodolfo, que quiero... Avísenme, ¿todo el mundo ya está, ya copió esta parte? Sí. Ahí está. Yo para dejar, porque es una letra, un tamaño bastante bien. Listo, Rodolfo. Bueno, vamos a leer el enunciado del problema que sigue, que está totalmente relacionado. Dice 4A, ¿En qué 4A? ¿En qué momento en que el virus llegó a la población no hay más enfermos en la misma si la ley de difusión es idéntica a la planteada en 3A? ¿En qué momento en que el virus llegó a la población no hay más enfermos? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué momento no va a haber más enfermos? ¿Cómo va a ser? Si no hay enfermos, ¿cómo es la velocidad de difusión de la enfermedad? ¿Qué valor tiene? 0. ¿Se dan cuenta de eso? 0. Pero nosotros lo tenemos hecho, no hace falta volver a plantear. ¿El resultado cuál es? 2t menos 1, ¿sí o no? Entonces hay que resolver, esto es 4a, perdón. Hay que resolver esta ecuación. Hay que ver para qué tiempo la velocidad resulta nula. O sea, la velocidad nos dio 2t menos 1 y preguntamos cuándo es nula. Y si lo resolvemos, ¿cuánto nos da esto? 2t es igual a 1. O sea que t
nos dio. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hasta la mitad del primer día, que dice mediodía, no había enfermos. Evidentemente, el primer enfermo se produjo después de la primera mitad del primer día. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Y luego, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta después? ¿Para qué valor de la variable, si existe, la función planteada en el problema 3b tiene tangente horizontal? ¿Cómo es la pendiente de una tangente horizontal? 0. O sea, que la pendiente, nos pregunta que la pendiente de la tangente en un cierto punto tiene que ser nula. A ver. ¿Hace falta que planteemos todo o ya lo podemos responder? Se trata de la misma ley. Nos preguntó cuándo no hay más enfermos, cuando la velocidad de difusión es nula. La velocidad de difusión significa que la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿cómo es? 0. Es lo mismo. Entonces, ¿cuándo la pendiente de la tangente va a ser nula? Cuando el valor de x sea igual a ¿cuánto? Si quieren hacemos la cuentita. A 0. Claro, claro, cuando la pendiente es 0, pero ¿cuándo eso ocurre? Cuando vale x 0. A ver, esta ley, que es la de difusión de la enfermedad, es la misma ley que la de la función. A ver, vamos a hacerlo con el software. Vamos a mirarlo con el software. Espera. Vamos a... Ahí estamos compartiendo esto. Sí. Bien. Igual a x cuadrado menos x. Esa es. Dijimos que ay, justo, increíble, ¿no? Es un milagro. 0,5, sí. Fíjense, ahí está un medio. ¿Cómo es la pendiente en este punto? La recta tangente es horizontal. ¿Sí o no? Sí. Sí. En un medio. Bueno, la velocidad de difusión de la enfermedad sigue esta ley. Es la misma ley de la función. Entonces, ¿cuándo no hay más enfermos? Cuando t vale un medio. O si lo pensás en función de x, cuando x vale un medio. La recta tangente es horizontal. ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí, por ahí con uno de los primeros enunciados a mí se me hizo más fácil por el hecho que ahora yo misma me mezclé con las preguntas, pero digamos el planteo sí lo entiendo. Entonces, a ver, ¿cuál
¿cuál es el valor de la pendiente de esta función? Perdón, ¿para qué valor de la variable la pendiente de esta función es nula? Para Para x un medio. igual a 1/2. Es decir, ver la rapidez de cambio de una magnitud i, respecto de otra x. Por ejemplo, si vos querés mirar la rapidez de cambio, ¿ustedes vieron equilibrio químico en química? Sí. Bueno, la velocidad de la concentración de reactivos o productos respecto del tiempo, perdón, la variación de la concentración de los reactivos o productos respecto del tiempo te evalúa la velocidad de una reacción química. Quizá ustedes vieron la velocidad promedio de la reacción química, Sí. que es la variación de la concentración del reactivo o del producto respecto del tiempo. Pero si vos quisieras saber la velocidad instantánea de una reacción química, ¿qué harías? Evaluaría la rapidez de cambio de la concentración de los reactivos o productos respecto del tiempo. ¿Se entiende? Pero siempre es de la magnitud de la variable dependiente respecto de la independiente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otro problema juntos. ¿Sí? No sé si quieren copiar algo de acá. No, por mí ya estoy. No, ya no pide de la recta, porque... No, este pide, pero bueno. Pero vamos a saltar, después vamos a hacer ese juntos. Vamos a hacer el número 6. Son todos muy similares. ¿Lo estamos compartiendo? Sí, se ve. Una ciudad es golpeada por una epidemia de gripe asiática. El tipo de gripe aviar, gripe A, ¿se explican? Las estimaciones oficiales son que el número de personas enfermas de gripe T días después del comienzo de la epidemia está dado por PDT igual a 120 T cuadrado menos 2T cubo, con T entre 0 y 40. ¿Cuál es el índice de difusión de la enfermedad en el momento T igual 0, T igual 10 y T igual 40? Ya vimos lo que era el índice de difusión de la enfermedad, la rapidez de cambio respecto del tiempo, la rapidez de cambio de la enfermedad respecto del tiempo, de número de personas enfermas. ¿Sí? Este dijimos que es el 6. Bueno, ¿qué ley sigue ahí? ¿Qué figura sigue esa difusión de la enfermedad? ¿Cómo se llama esa curva? ¿Polinomica, profe? Sí, sí, pero tiene un nombre particular y una forma particular, que es de lo que insistí en la práctica 0. ¿Qué grado tiene esto? Tres. ¿Cómo se llama un polinomio de grado 3 en la gráfica? Parábola cúbica. Eso. Va a tener una formita de ese tipo. Eso. Va a tener una formita así. Bueno, vamos a ver el índice de difusión o velocidad de difusión de la enfermedad, que es lo mismo. ¿En qué tiempo? Para no hacer tantas cuentas. En el tiempo T.
¿A qué es igual esto? Al límite cuando h tiende a ¿cuánto? A 0. ¿De quién? De P en T más H menos P en T sobre H. A ver. Este límite de entrada es un límite indeterminado, hay que calcularlo, porque esto tiende a P de T menos P en T, tiende a 0 sobre 0. Entonces, ¿cuánto vale P de T más H? A ver, vamos a hacer el planteo. ¿Cuánto vale P de T más H? Ya no hay nada nuevo acá. ¿Cuánto vale P de T más H? Piensen que a la maquinita la hacen pasar y le dan el valor T más H. Es 120 por ¿quién? Por T, es decir, ¿qué es P de T más H? Reemplazo en donde está la variable T por T más H. Entonces, 120 por T más H elevado a ¿cuánto? Al cuadrado. Menos 2 por T más H al cubo. Menos P por T más H. O sea, menos esta expresión, ¿correcto? Sobre H. Listo. Bueno, ahora es un límite que ustedes lo saben hacer. Me va a dar una expresión que va a depender de T y de H. Lo calculan y después lo tienen que evaluar. ¿En cuánto pedía esto? Al 0 día, 1, 10 y 40, ¿no? Sí. Bien. Bueno, esto es el cálculo de un límite. Estamos compartiendo, ¿no? ¿Quedó ahí? Sí, sí. Bueno, quiero que hagan este límite y lo evalúen. Y después lo corregimos. ¿Les parece bien? Porque, a ver, ustedes ya tienen que saber calcular límites. Quiero que lo hagan, porque por eso entra el parcial hasta acá, porque involucra la definición y tiene sentido. ¿Está bien? Si no, queda desencajado para luego. Lo quieren, no sé si copiaron. ¿Mm? Yo ya estoy, gracias. Bueno, ¿quieren hacerlo? Les doy, a ver, son 10:59, 15 minutos.